Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar acerca de cómo evitar que se salga del lugar tu hombro. A lo largo del video te vamos a explicar qué son estas cosas en donde se sale de su lugar, que se conocen como luxaciones, qué lo puede estar causando y sobre todo qué hay que hacer una vez que ya salió de su lugar ese hombro y cómo podemos evitar que se siga zafando, que se siga luxando. Yo soy el Dr. Castillo de Rehabilitación y en este canal te enseñamos o te ayudamos a vivir mejor. Cuando platicamos acerca de este término que se conoce como luxación, nos referimos a que la articulación, es decir, los dos huesos que se unen para formar el hombro, se han movido, se han salido de su lugar. Entonces hay dos maneras en las que esto puede estar pasando. La primera es algo que se conoce como traumático. Esto quiere decir que tal vez estaba jugando el paciente fútbol, tuvo una llegada, lo golpean, cae contra el piso y este mismo golpe hace que salga de su lugar el hueso del hombro. La otra es algo que se conoce como inestabilidad multidireccional. Esto quiere decir que estos pacientes que desde muy pequeñitos han estado con cuadros en donde se zafa su hombro, nos cuentan los pacientes, ¿sabes qué? Es que se me ha zafado el hombro 3 veces del lado derecho, 2 veces del lado izquierdo, de pequeñito cuando estaba trepándome en un árbol me caí y se me zafó, estaba jugando en un brincolín con mi primo y también se me zafó. Estos normalmente son porque el paciente ya de nacimiento, de manera genética, es muy laxo, quiere decir que es muy flexible, se pueden mover sus articulaciones más allá de lo que una persona normal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando se acaba de zafar? Lo primero es regresarlo a su lugar. Hay que acudir a un servicio de urgencias o hay que intentar con algunas maniobras como de tracción jalar ese brazo para que se vuelva a embonar ese hombro. Si se deja así como está, se corre el riesgo de que se pegue esa articulación y no sea muy difícil regresarlo. Pero nosotros nos dedicamos a lo que viene después. En ese aspecto, cuando se sale de su lugar este hueso, se rompe o se lleva consigo a los músculos que recubren el hombro, se lleva a los ligamentos, que son estas banditas que unen un hueso con otro, y se lleva a la cápsula, que es una estructura que envuelve o encierra el hombro. Entonces todo esto hay que recuperarlo porque cada vez que un paciente tiene una luxación de hombro, si no se lleva un adecuado proceso de rehabilitación, tiene el riesgo de que se vuelva a luxar mucho más fácil. Entonces ahí trabajamos algunas cosas en fisioterapia con equipos muy especializados, ultrasonido, láser, el uso de corrientes, el uso de movilizaciones, el uso de fortalecimiento para recuperar a este paciente que ha tenido esta luxación. Y aquí queremos hacer un paréntesis para aquellos que tienen la inestabilidad que platicábamos. Esta inestabilidad multidireccional significa que el hombro se puede salir en cualquier dirección en estos pacientes que son más flexibles. En ellos es muy importante que te vea un especialista porque el tratamiento es un poco más complejo. El hombro está rodeado por 4 músculos y aquí lo que nos interesa es que esos músculos tengan la suficiente potencia, la suficiente estabilidad y dureza para mantener donde está ese hombro y que no se siga zafando. Entonces el entrenamiento de esto es muy complicado porque si empezamos a trabajar los músculos alrededor del hombro es posible que se pueda volver a salir porque esos pacientes son muy delicados. Además de tantas luxaciones que han tenido, de tantos eventos en los que se ha zafado el hombro, pueden lastimar el hueso y pueden lastimar el cartílago y esto pone esa articulación muy inflamada y muy dolorosa. Entonces aquí es importante que te vea alguien especializado en el tema que pueda decir si es necesario bloquear el nervio, es decir, ponerle un poquito de anestésico ahí para que nos permita controlar el dolor y poderlo mover y saber hasta cuándo y hasta dónde se va a ir moviendo día con día ese hombro para evitar que se vuelva a zafar. Entonces, aquí hemos intentado platicarte un poquito acerca de qué es lo que tienes que hacer para evitarlo. Te recomendamos que acudas con un especialista certificado en el tema y recordándote como siempre que en medicina de rehabilitación siempre va a haber algo que ofrecer para que puedas vivir mejor, para que no te mantengas con dolor, para que no te mantengas con limitación. Nosotros estamos a tus órdenes aquí en la clínica Alivos Medicina de Rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Y si te quedó alguna duda, con confianza escríbela en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima.